Hola, buenos días. En este video vamos a resolver un par de problemas muy similares en los cuales vamos a obtener una serie de datos de presión manométrica a partir de este diagrama. Eh, También vamos a hacer el cálculo de la presión atmosférica, pero no obtenida de la lectura de un barómetro, sino obtenida a través de tablas. Eso va a ser para la presión atmosférica y una vez que tengamos ambos datos, pues vamos a expresarlo como presión absoluta. Recordarán que nuestra fórmula que relaciona la presión atmosférica y la manométrica es la siguiente para obtener la presión absoluta. Sería presión absoluta es igual a presión atmosférica más presión manométrica. Bien. En este problema nos dice lo siguiente: suponga que el siguiente contenedor está en Oymyakon a 741 metros sobre el nivel del mar. Este es un lugar en Siberia que tiene el récord de mayor registro bajo cero del mundo, algo así como 71 grados bajo cero. Entonces, a partir de ese dato, vamos a usar una tabla, que es la tabla E.3, y en esa vienen datos de la atmósfera a diferente altitud. Vamos a hacer una interpolación lineal y vamos a obtener el dato de presión atmosférica para esta altitud, 741 metros. Y la presión manométrica pues la vamos a obtener de las condiciones aquí de este contenedor, en el cual tenemos dos fluidos. Nos dan sus datos, en este caso el peso específico, aquí nos dan la gravedad específica y nos dan la altura de la columna de fluido en cada caso. Entonces, pues usando el teorema fundamental de la hidrostática, variación de la presión es igual al peso específico por altura, podemos sacar la presión que ejerce cada columna de fluido. Adicionalmente, estos fluidos están en un contenedor que está sellado y está presurizado a 0.75 bares. O sea, todo este espacio que es aire tiene una presión de 0.75. Entonces, la presión aquí en este punto es 0.75, no está abierto a la atmósfera, entonces sí tiene una presión manométrica. Bien, vamos a empezar primero con la presión atmosférica a una altitud de 741 metros sobre el nivel del mar. Para eso nos vamos a nuestro apéndice E.3. Tenemos una tabla que nos da tanto la temperatura como la presión como la densidad del aire a diferentes altitudes. Este está en el sistema internacional, este está en el sistema inglés. Lo que son los datos de presión y de densidad para ambos casos, estos varían linealmente dentro de cada rango. O sea, que si yo tomo los datos entre 0 metros, o sea, a nivel del mar, perdón, creo que tengo aquí desactivado mi pluma, déjenme verificar. Aquí me está. Ok, sí, parece que ya está bien. Entonces decíamos, si tengo aquí los datos de altitud para 0 y 200 metros, el cambio de altitud que se da en este rango es una relación lineal, o sea que cada metro va teniendo el mismo cambio dentro de este rango. Y luego de 200 a 400 ya es otro rango, y dentro de este rango también se da lineal, y eso se mantiene en toda esta tabla. Entonces los datos de presión y de densidad sí varían linealmente, los de temperatura no necesariamente. Entonces estos no los vamos a usar, vamos a usar nada más presión y densidad. Y lo mismo es para las unidades del sistema inglés. Entonces estoy buscando yo un dato de 741 metros sobre el nivel del mar. Entonces necesito estos dos datos de altitud 600 y 800 metros. Y a esa altitud, la presión a 600 es 94.3 y a 800 es 92.1. Entonces vamos a anotar estos datos: 600, 94.3 a 600 metros. Tengo una presión de 94.3 kilopascales y a 800 metros tengo una presión de 92.1 kilopascales. Ahora, la presión atmosférica va a descender conforme nos alejamos del nivel del mar. Digamos, si este es el nivel del mar, digamos que este sea el mar y que esto ya sea la tierra, ¿no? Una persona que está aquí al nivel del mar,
está experimentando una atmósfera estándar de 101.3 kilopascales. Pero recordarán que conforme ascendemos con respecto al nivel del mar, vamos teniendo cada vez menos atmósfera. Entonces, digamos, una persona aquí a 600 metros experimenta no una atmósfera estándar, sino un valor de presión atmosférica de 94.3 kilopascales. Y una persona que esté ya aquí a 800 metros, pues va a experimentar 92.1 kilopascales. Y esto pues va descendiendo conforme la altitud es mayor. Entonces, lo que vamos a hacer es una interpolación para determinar la presión atmosférica a 741 metros sobre el nivel del mar. Tenemos dos caminos que son equivalentes. En ambos empezamos por un valor de referencia, por ejemplo 600. Entonces a 600 metros tenemos una presión de 94.3 kilopascales. Y de 600 a 800, aquí hay una diferencia, vamos a calcularla, 94.3 menos 92.1, una diferencia de 2.2 kilopascales. O sea, la diferencia entre estos dos puntos es 2.2 kilopascales en una distancia de 200 metros. 200 metros. Entonces, lo que nosotros necesitamos es saber si, bueno, primero si va la presión a subir o a bajar de 600 a 741. De 600 a 741 hay una disminución de la presión. O sea, es como aquí, entre más arriba va a haber una disminución, entonces aquí va a haber una disminución. Y esa disminución va a ser 141 metros, 41 metros, porque es la diferencia entre 600 y 741, es 141 metros multiplicado por vamos a decir, la variación por cada metro. Y la variación en ese rango es 2.2 kilopascales en 200 metros. De tal manera que cuando hacemos la multiplicación, pues se van a cancelar estos metros y esto nos va a dar la presión atmosférica a 741 metros sobre el nivel del mar. Entonces vamos a la operación, 94.3 menos 141 por 2.2 entre 200. Y esto me da 92.749. Esto me da 92.749 kilopascales. Esta es la presión atmosférica a 741 metros. Vean que evidentemente pues tiene que quedar entre estos dos rangos. Aquí a 600 es este valor, aquí es a 800, pues el valor de 741 pues está más cerca, por eso me quedó más cerca del 92.1. Esa es una forma de plantearlo. La otra, que es pues, digamos equivalente, es empezar no en 600 metros, sino en 800. O sea, voy a empezar con mi dato de presión en 800 metros, que es 92.1 kilopascales. Y si estoy aquí y quiero sacar la diferencia de presión atmosférica con un punto que está más abajo, entonces aquí va a aumentar. ¿Cuánto va a aumentar? La diferencia entre 800 y 41, perdón, y 741, que serían 59, ¿verdad? Entonces aquí la diferencia es 59 metros, ya no es 141, estoy empezando en el otro extremo. Sin embargo, el rango de variación en este tramo de 600 a 800, pues es el mismo. Pues esto es 200 metros y esto es igualmente la presión atmosférica a 741 metros sobre el nivel del mar. Y esto me da 92.1 más 59 por 2.2 entre 200 y me da exactamente lo mismo, 92.749. 92.749 kilopascales. Y pues es lo mismo, simplemente empecé en 1, empecé aquí a 600 y le resté porque hacia arriba hay una disminución de la presión. Y en el segundo empecé aquí y le sumé porque hacia abajo hay un aumento de la presión atmosférica. Entonces cualquiera de los dos caminos son válidos. Igual si usan una calculadora para hacer una interpolación lineal, totalmente válido. Yo lo estoy haciendo aquí de manera manual y con una calculadora pues muy sencilla, pero si tienen una calculadora que les sirve para hacer interpolación lineal, adelante. Entonces ya tengo mi presión atmosférica,
que es 92.749. Ahora necesito hacer la presión manométrica. Y la presión manométrica pues se compone de tres columnas de fluido. La presión manométrica es 0.75 bar y necesito expresarlo en kilopascales. Si me voy a mi apéndice K de factores de conversión y me voy a presión, veo que un bar son 100 kilopascales. Entonces, 0.75 bar van a ser 75 kilopascales. Aquí podemos hacer el cálculo rápido. 0.75 bar es 100 kilopascales. Perdón, este no es 0.75, es un bar. Vamos a borrar esto, escribirlo correctamente. La equivalencia es un bar, son 100 kilopascales, 0.75 bar es X, y pues aquí es X, 0.75%, X es igual a 75 kilopascales. Entonces, esta presión, que es la presión de la que está todo el aire, y es la presión inicial, es 75 kilopascales. Ahora, tengo una columna de fluido, entonces que esa tiene una gravedad específica de 1.2. Entonces, la siguiente presión la estoy sumando porque estoy avanzando en esta dirección, y aquí los cambios de presión en esta dirección son positivos. Primero tomé la presión del aire, luego la de este fluido, que es 1.25 por mi constante, 9.81 kilonewton sobre metro cúbico, y por una altura de 0.8 metros. Y como siempre, tener cuidado con las unidades. Aquí tengo kilopascales, aquí tengo kilonewton, y metro va a ser también kilopascales. Y el siguiente fluido tiene un peso específico de 75 libras sobre pie cúbico, y aquí una altura de 40 centímetros. Entonces igual, hay que buscar la relación entre libras sobre pie cúbico a kilonewton sobre metro cúbico. Me puedo ir a mi sección de peso específico, y aquí debe venir, vamos a ver, libras fuerza sobre pie cúbico. Una libra fuerza sobre un pie cúbico son 157 newton sobre metro cúbico. Vamos a hacerlo aquí en esta parte. Entonces tenemos que una libra fuerza sobre pie cúbico. Acuérdense que aquí en clase no tengo la costumbre de escribir el subíndice F cuando es libra fuerza. Esto es igual a 157.1 newton sobre metro cúbico. Entonces, si tengo 75 libras de pie cúbico, esto me va a dar, vamos a ponerlo aquí en verde, va a ser 75 por 157.1. Esto me da 11.783 newton sobre metro cúbico. Yo aquí estoy usando kilonewton, entonces va a ser 11.78 kilonewton sobre metro cúbico. Se preguntarán por qué dejé el 3 fuera. Recuerden que usar 4 cifras significativas, son los números distintos de 0, es suficiente para conservar una buena precisión. Por eso es que el 3 lo dejé fuera. Entonces, aquí tengo que el peso específico, estaba calculando el cambio de presión en este fluido, es 11.78 kilonewton metro cúbico, y por una altura de 0.4 metros. Y todo esto es la presión manométrica. Pues ya hago mis operaciones. 75 más 1.25 por 9.81 por 0.8 más 11.78 por 0.4, y eso me da 89.52 kilopascales. Y si ya tengo mi presión atmosférica y mi presión manométrica, pues simplemente sumo estos dos resultados, porque presión absoluta
aquí lo tengo anotado. Presión absoluta es igual a presión atmosférica más manométrica. Entonces, mi presión absoluta, expresada en kilopascales, es la suma de estas dos, que serían 92.749 más 89.52. Y mi resultado es 182.3 kilopascales. Entonces, ese resultado es el resultado de calcular la presión manométrica aquí en el fondo del contenedor y expresarla en forma absoluta, para lo cual, si ya tenía la manométrica, pues necesitaba la atmosférica, y esa es pues mi respuesta a esta pregunta. En este segundo problema pues tengo una situación equivalente, únicamente con diferentes datos. Ahora me están dando los datos de altitud en pies, y me están pidiendo que calcule igualmente la presión en el fondo del contenedor, es presión manométrica, y que lo exprese como presión absoluta en P6. Entonces, pues bueno, igual voy a proceder aquí a poner mi fórmula. Presión absoluta es igual a presión atmosférica más presión manométrica. Ahora tengo la altitud a 600 pies sobre el nivel del mar. Vamos a consultar la tabla, el apéndice punto 3. Vamos a ver el punto 3 para ver qué datos tenemos. Entonces aquí tenemos el rango que nos queda es entre 500 y 1000 pies. Nuestro punto de interés está a 600 pies. Entonces a 500 pies la presión atmosférica es 14.433. Aquí lo anotamos. A 500 pies sobre el nivel del mar, la presión es 14.433, me parece. Sí, 433. 433 P6. Y a 600, no, a 600 no, a 1000 pies, que es el otro dato que tengo en la tabla. A 1000 pies tengo una presión de 14.173. Igualmente la anoto. 14.173 P6. Pues entonces igual vuelvo a hacer una interpolación lineal. Pueden empezar por el extremo que más les parezca conveniente. Yo voy a escoger el dato a 500 pies. Por aquí voy a empezar. Entonces voy a partir de que a esta altitud la presión atmosférica es 14.433 P6. Y de ahí a 600 va a haber una disminución. O sea, porque de aquí a 600 voy hacia arriba y hay una disminución. Y la disminución es 100 pies por el rango de variación. Ese rango lo obtengo haciendo la resta de aquí del mayor menos el menor. 14.433 menos 14.173, y aquí el rango de variación en 500 pies es 0.26 P6. Entonces esto es 0.26 P6 repartido en el rango de 500 a 1000, repartido entre 500 pies. Si hiciéramos la división, 0.26 entre 500, eso me da 5.2 por 10 a la menos 4. O sea, ese 5.2 por 10 a la menos 4 me está diciendo que en este rango, por cada pie que cambie la altitud, la presión atmosférica varía 5.2 por 10 a la menos 4. Es el resultado de esta división. Entonces ya nomás lo multiplico por la diferencia que tengo, que son 100 pies. Entonces vamos a ver cuánto me da esto. Entonces eso es por 100 y lo voy a restar a 14.433. Y me da 14.381. Entonces esta es la presión atmosférica a 600 metros. Ya lo tengo. Recuerden que pueden hacer este mismo cálculo empezando por 1000. Aquí no lo voy a poner todo, pero aquí serían 14.173 PSI menos, ahora si agarro como punto de partida 1000 a 600, la diferencia es 400 y multiplicado por el mismo rango, y pues les debe dar lo mismo. Entonces ya tengo aquí mi presión
atmosférica. Ahora voy a sacar la presión manométrica, que igualmente se compone de tres datos de presión. La presión del aire, todo este aire está experimentando una presión equivalente a 125 milímetros de mercurio, y luego ya le sumo el del agua, y aquí están las dimensiones en pulgadas, y luego esta gravedad específica de este fluido, vamos a decir, desconocida. Entonces vamos a empezar. Primero tengo que hacer la conversión de milímetros de mercurio a P6. Entonces, 1 milímetro de mercurio, vamos a ver cuál es el factor de conversión, apéndice K, y tengo que ir a los datos de presión. Entonces, milímetros de mercurio a P6, vamos a buscarlo. ¿Dónde está? Pulgadas de mercurio a P6, aquí está. Este de aquí es 51.71 milímetros de mercurio, es un PSI. 51.71 milímetros de mercurio es un PSI. Entonces me regreso. Voy a reescribir este factor de conversión. Entonces son 51.71 milímetros de mercurio, equivale a un PSI. Entonces, si tengo 125 milímetros de mercurio, esto me da, vamos a ver, 125 entre 51.71, esto me da 2.417 P6. Entonces ya tengo mi primer presión. La segunda dice que es agua a 50 grados Fahrenheit. Eso lo necesito ir al apéndice a punto 2, que es el de propiedades del agua en el sistema inglés. Y a 50 Fahrenheit el peso específico es 62.4. Entonces, ahora la presión manométrica la voy a empezar a escribir aquí. La voy a cambiar a ¿cómo se llama? A tinta color negro. Entonces, presión manométrica, la voy a ir sumando todo. El primer dato es 2.417 PSI, que es el aire que está presurizado. Y luego tengo un peso específico de 62.4 libras sobre pie cúbico. Y luego multiplicados, aquí voy a tener que hacer la conversión. Bien, en lugar de usar este factor, el que voy a usar es el 0.03611 libras sobre pulgada cúbica, que es la conversión de este factor a libras sobre pulgada cúbica, para tener mis unidades congruentes. Eso pues lo debía haber, la verdad, revisado antes de empezar a escribir el dato. Entonces esto es 0.03611 libras sobre pulgada cúbica, multiplicada por una altura de 7 pulgadas. Y luego tengo un fluido con una gravedad específica de 0.85 por mi constante, 0.03611 libras sobre pulgada cúbica, y por 5 pulgadas. Y todo esto pues ya está expresado en P6. Entonces este resultado me da es 2.417 más 0.03611 por 7 más 0.85 por 0.03611 por 5. Y esto me da 2.823 P6. Entonces, esta es mi presión manométrica. Nada más la necesito sumar con el dato que tenía de presión atmosférica, que es el que tengo aquí, y ya obtengo mi presión absoluta. Y presión absoluta, pues va a ser la atmosférica, 14.381 P6, más la manométrica, más 2.823 P6, y esto me da más 14.381.
y esto me da 17.20 P6. Y esta es la presión manométrica en el fondo del contenedor, expresada como absoluta a estas condiciones en París, Texas, a 600 metros sobre el nivel del mar. Ya solo para finalizar este video, si tuvieron dudas de dónde salió este factor de conversión, en algún otro video habíamos explicado que tenemos nuestra constante 62.4 libras sobre pie cúbico, perdón, pero que con frecuencia necesitamos usar el dato en pulgadas cúbicas. Entonces hacemos nada más la conversión, y aquí tenemos pies cúbicos, pulgadas cúbicos, y la relación lineal es un pie, 12 pulgadas. Si lo queremos al cubo, pues lo elevamos al cubo, y al hacer esta división 62.4 entre 12 al cubo, de ahí nos sale 0.03611 libras sobre pulgada cúbica. Por eso fue que usé este dato. Y bien, con esto terminamos este video. Muchas gracias por su atención. Nos vemos.